Humanos, bienvenidos a Humanizarte, episodio número 3. Esperemos que sean muchísimos más, pero por lo pronto es el episodio 3. A mí me dicen Frank, estoy muy contento, como cada episodio de Humanizarte, como cada programa de Humanos. La verdad, qué felicidad que está creciendo poco a poco la comunidad. Ya tenemos más views, ya no son dos, ya tenemos cuatro. Los suscriptores también, ahí van. Muchísimas gracias a todos ustedes que están suscribiendo al canal de YouTube. Y muchísimas gracias también a los que se están suscribiendo a los podcasts, ¿no? En todas las plataformas en las que andamos, que ya saben, perdón, cuáles son. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal a todos? Hola Frank, hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan dependiendo de la plataforma en la que nos ven. Yo soy Eiji Morimoto y como bien lo dijiste, bienvenidos a Humanizarte episodio 3. Hoy una nueva recomendación de un filme ya un poco añejo, pero que esperamos pues que todos lo tomen a bien y que en su momento pues se den la oportunidad de compartir impresiones con nosotros y si es que ya la conocen, que de igual manera que compartan sus comentarios. Sí, que nos digan si les gustó, si no les gustó, por qué sí, por qué no, si se rieron, si lloraron, si la gozaron o la sufrieron, para que los que nos ven y nos escuchan no se queden nada más con lo que nosotros decimos y tengan una perspectiva más amplia y decidan si sí se la avientan o si no se la avientan. Estamos en la sección viejitas pero bonitas. Y pues la película que les vamos a recomendar esta semana se llama Los Olvidados y es del señor maestro español Luis Buñuel. Exactamente, una película que se filmó hace exactamente 61 años, en 1950. Tuvo un rodaje entre el 6 de febrero y 9 de marzo del mismo año ya mencionado. Y que fue estrenado ese mismo año en el mes de noviembre. Estamos hablando de 1950. La película que en su momento fue catalogada como la película más odiada de México, la película que más incomodó al sector político y al sector, a las élites de las sociedades en México, ya que en aquellos entonces cuando fue estrenada esta película, pues estaba la época bajo el contexto del sexenio de Miguel Alemán, este cachorro de la revolución, como era llamado coloquialmente en las calles de México, y pero que la película de Los Olvidados reflejaba todo lo contrario a esta supuesta modernización que en aquellos entonces pues imperaba en la propaganda y que pues definitivamente por su crudeza, por los temas que muestra esta película, los temas que toca, pero sin este afán de dejarte una enseñanza, un aprendizaje, causó tanta polémica en su estreno. Sí, y fue precisamente por lo que mencionas, estaba esta idea de modernizar al país y por supuesto de dar esta imagen pues al exterior, ¿no? Vender a México, como se sigue haciendo, ¿no? Vender a México como pues un país que está en plena proceso de modernización. Y bien lo dices, Luis Buñuel no quiso quizás, ¿no? Porque no, pues no lo pudimos entrevistar, evidentemente, pero quizás quiso mostrar, miren, pues aquí está también esto, ¿no? O sea, sí, mucha modernización, vamos con todo y demás, pero pues acá está esta onda también, que es parte de México, que es precisamente el sector pobre, ¿no? El sector marginado ante toda esta modernización y que pues por eso no les latió, ¿no? No les gustó a todas estas clases acomodadas, porque en su momento decían, pues cómo no vamos a promover a México, cómo es posible que andes diciendo que México es esto, ¿no? Como lo vemos en la película, que México es pobre, que México es violento, que México en algunos de sus sectores o de sus comunidades está totalmente olvidado. Y no pude evitar hacer la comparativa con nosotros los pobres, ¿no? De 1948. Eh,
¿cómo se llamaba? Rodríguez, apellida Rodríguez. Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Ándale. Porque, porque sí, ¿no? O sea, ves Los Olvidados, una película, un drama, ¿no? Cruel, duro. Una tragedia muy Sí, realista sobre la vida, el desarrollo, el contexto en el que vivían los niños y los adolescentes en aquella época, pero que de alguna manera también toca otros temas, pero que la imagen, la idea central es mostrar esta marginación por la que pues los futuros de aquel entonces de México en el que vivía, ¿no? Bien dices, no se puede evitar compararla con Nosotros los Pobres, protagonizada por Pedro Infante, y en este caso Los Olvidados, protagonizada por Alfonso Mejía y Roberto Cobo, dos actores que en su momento eran muy pequeños. Roberto Cobo interpretando al Jaibo, un adolescente que demuestra su realidad, y Alfonso Mejía como Pedro, ¿no? Este niño pues que trata de ser siempre una mejor persona, pero el contexto y las influencias que tienen a un lado pues muestran que no puede salir de esa marginación, de todos esos problemas en los que se metían los niños en aquella época, y que pues hoy en día sigue siendo muy vigente, a todo lo contrario con Nosotros los Pobres, ¿no? Que de alguna manera pues romantiza la tragedia, hace de la tragedia la mejor virtud de la marginación, ¿no? De esta sociedad pues totalmente olvidada, ¿no? Son dos películas que, a pesar de que pues tocan al mismo sector de la sociedad en su momento, pues los contrastes son totalmente distintos. sí, por supuesto. Y no nada más tocan al mismo sector de la población, sino que dentro de ese sector vemos que hay muchos subsectores, si lo podemos denominar así. No sé, el título creo que dice mucho: los olvidados precisamente son los olvidados por el gobierno, son los olvidados por las instituciones educativas, son los olvidados por el sistema, son los olvidados por la misma sociedad. Y vemos distintos personajes, ya mencionaste el de Pedro, ¿no? Se llama Pedro. el niño, bueno, el personaje principal, que pues su entorno se lo comió, amigo, ¿no? Por más... vamos a avisar, spoilers. En este momento ponemos spoiler alert, ponemos aquí la alarma. Ya Es el decimos que al momento, final se ya, ya. casan y ya después avisamos, Después ¿no? se hunde el barco y Pedrito se queda congelado y se hunde en el mar. Bueno, pues, bueno, si no la han visto, córtenle aquí y vayan a verla. Ya Ahí les está dijimos que en está muy YouTube. chida, entonces vean. Vean y ya luego regresan. Acuérdense nada más en qué minuto del video o del podcast se quedaron. Pero sí, vemos cómo Pedro, a pesar de que él estaba metido pues en este ambiente, ¿no? Pues, de pobreza, de violencia y demás, pero él lo quería cambiar, ¿no? Él quería cambiar su posición, pero el mismo entorno se lo comió, empezando por la mamá, ¿no? Por el ambiente familiar que muchos niños también llegan a la calle, como la situación de todos estos, de esta bandita de chamacos y escuincles que estaban ahí, pues porque en su casa no tienen los recursos, en su hogar no hay el cariño, no hay el amor, no la atención, y terminan huyendo. Que ahorita que estoy hablando de su familia, ya ves que pues es su mamá y tiene otros tres hermanitos, ¿no? El buen Pedro. Y me llamó la atención en algún, como el personaje también de la mamá, porque no es la clásica mamá que presentaban hasta el momento todas las películas anteriores que veníamos, la mamá mexicana que incondicionalmente le va a dar amor a sus hijos, que incondicionalmente va a hacer lo que pueda para que no les falte amor y comida y demás, ¿no? Este personaje de la madre de Pedro me llamó mucho la atención porque también fue pues consumida, ¿no? Por Sí. su tema en algún momento, ahí en un diálogo duro entre un policía, un ministerio público y ella, pues nos damos cuenta, sin decir, sin que digan mucho, nos damos cuenta pues que ella tampoco tuvo oportunidades, que fue abusada y que producto de ese abuso nació Pedro, ¿no? Sí, con cierto Eh, rencor, ¿no? Hacia su hijo. sí, claro, ¿no? Porque dice que tenía 14 años y no tuvo oportunidad de defenderse. Y que no trata de justificarlo, esta parte de la película. Yo creo que en sí es algo que pasa con todos los personajes.
ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, ¿no? Porque a pesar de que no profundiza tanto en cada personaje, no nos muestra como que su historia, su origen, sí hay momentos claves en los que te da a entender el por qué es el personaje de esa manera, ¿no? Repito, sin caer en que son tan buenos o tan malos, ¿no? Porque todos tienen esta parte de que se justifica el por qué son así, pero al mismo tiempo, o sea, por qué son de alguna manera humanos, son, Ujú. pero también el por qué son los olvidados, ¿no? Y te digo, a Claro. pesar de que no profundiza mucho con los personajes, sí hay momentos claves de la película en el que te da a entender por qué la personalidad de cada uno de estos personajes. Sí, exacto. Y cada personaje está tan bien estructurado que nos muestra una gama de grises muy, muy amplia. Tú lo acabas de decir, no es ni totalmente bueno el personaje, pero tampoco es el malo como vemos en la mayoría del cine. Está el Y bueno y el malo, ¿no? eso es con todos los Sí, personajes, tanto con Pedro, sí, con sí, el sí. Jaibo, con la mamá de Pedro, con el Con el ciego. ciego, con los otros niños. Es un, y digo, y a pesar de que toca un tema muy sensible que pienso yo que en su momento pues sí era intentar civilizar lo que estaba pasando, ¿no? Porque digo, cuando la película inicia te muestra un mensaje más que evidente, ¿no? El cual dice las grandes ciudades modernas como Nueva York, París y Londres esconden tras sus magníficos edificios lugares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de Claro. corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, que es donde se centra la película, la gran ciudad moderna, estamos hablando de ese momento de la modernización de México, por lo menos del centro del país, no Ujú. decepciona a esta regla. Por eso esta película está basada en hechos de la vida real, no es optimista y deja solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad, ¿no? Es lo que le decimos, a la película al final no te trata de mostrar una moraleja, un aprendizaje, ¿no? Lo dice, yo te voy a mostrar las cosas como están, ¿no? Porque aparte de que tiene un proceso de diálogo, tiene un proceso de guión, o sea, todo un proceso fílmico, tiene detrás toda una investigación. Cuando uno se mete pues a ver qué es lo que hay detrás de este filme de Luis Buñuel, pues te Ujú. encuentras con que Luis Buñuel pues fue a los barrios en donde se filmaron varias de las escenas, hizo investigaciones de expedientes acerca de niños que estaban en el tutelar de menores o en estas escuelas que trataban pues de darle pues mostrarle, ¿no? Un pequeño futuro, una salida a los niños, pero que al final de cuentas su mismo entorno no los dejaba salir de esa miseria en la que estaban, en la que habían nacido y habían terminado pues hundidos, ¿no? Como dices, pues se lo terminaron tragando el mismo El concepto. propio, sí, el propio entorno. Y esto que mencionas el texto, ¿no? O la introducción de la película, esto que mencionas de las grandes urbes y la modernización, pero que es, hay gente olvidada, nos lo muestra Buñuel en las tomas, ¿no? Eh, hay varias escenas en este baldío donde están apenas la estructura de un edificio, de lo que va a ser un edificio enorme. De fondo, ahí está la modernidad, pero en primer plano nos muestra pues la basura, nos muestra pues las circunstancias y situaciones por las que pasan los personajes. Hay otro plano eh, también cuando se va a esconder el Jaibo, ¿no? Que acaba de golpear a Julián, su Ujú. amigo lo lleva para que se esconda y pues se ve la colonia así horrible, ¿no? En pésimas condiciones, pero al fondo ves el segundo piso, ¿no? No sé si haya sido el periférico Creo o qué que vialidad es sea. Buenavista, como que Ah, reconozco el fíjate. puente de Buenavista Ujú. Y se porque va va al pasando fondo, el tren. claro. Y ahí y sí, y ahí vemos la modernidad en ambas tomas, pero en primer plano, pues vemos toda esta Que situación, toda esta gente marginada. Que lo irónico es que ese fue el primer, si no es que no estoy mal, habría que investigarlo si es el puente de Buenavista en el que vas llegando por el tren suburbano, antes de llegar a la estación de Buenavista pasas por un puente vehicular, hasta Ujú. donde sé ese es el primer puente vehicular que se construyó en la Ciudad de México, o sea, también te muestra esta idea de modernización que Por trataba en su supuesto. momento de hacer el gobierno, pero como, pues bien como lo dice, ¿no? Atrás de esa modernización, a unas cuantas cuadras, está la miseria.
Y no solamente era Ujú. algo que reflejaba en la sociedad de México, sino también en otras sociedad, en otras ciudades, que no solamente es algo que se haya quedado atrás, sino que pues bien perfectamente el discurso que trata de dar esta película sigue aplicando el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Sí, definitivamente creo que eso que él comentaba que solo en el futuro veremos qué sucede, pues no sucedió Sí, nada sí, porque ¿no? Igual, seguimos. digo, no hay que irse tan lejos, en la misma Ciudad de México, 3 cuadras atrás del centro histórico, de Reforma, de Claro. Insurgentes, las avenidas más importantes, más concurridas del país, pues Ujú. está detrás, ¿no? El mismo Santa Fe, este lugar tan Sí, 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 sí. exclusivo, hay una parte en el que se divide entre lo más ostentoso, donde viven las personas más adineradas de este país, y, Ujú. a- y pues, ahora sí que Escasos una metros, división, amigo. Sí, sí, sí. divididos Una barda. por la misma barda, por la misma, un Ujú. muro, parece hasta fronterizo, da esa Claro. impresión, está esta parte de la marginación que todavía impera demasiado, no solamente en México, en muchas ciudades del país y del mundo. Así es, mucho de esto que mencionas también tiene que ver con el hecho o esa idea que se vendía en aquellos años, ahora cada vez menos, pero todavía, pero cada vez menos, de precisamente de que la ciudad, aquel entonces Distrito Federal, pues era sinónimo de modernización y era sinónimo de oportunidades y era sinónimo de progreso. Entonces, mucha gente de provincia venía, que es otro grupo que también nos presenta Luis Buñuel con el Ojitos, ¿no? Este niño que llega con su padre, que llega del pueblo, su papá le dice, espérame tantito, y lo deja allá en el mercado y nunca regresa, ¿no? Y un niño más abandonado. Entonces, todo esto que mencionas de Santa Fe o de otras partes, pues sí, también es reflejo precisamente de esa hambre de progreso o de ese sueño o de esa fantasía, ¿no? Vendida y mucho de eso tiene que ver el crecimiento exponencial que desde hace muchas décadas ha venido teniendo el Estado de México, ¿no? Que en el Estado de México están o estamos las personas que ya no alcanzamos, eh, que ya no nos alcanzó para formar parte de esta fantasía, ¿no? De este sueño, de esta modernización. Y seamos honestos y seamos duros, amigo, para los que nos están viendo fuera del país. El Distrito Federal, la Ciudad de México está en el centro del país y está casi rodeado completamente, norte, este y oeste, por el Estado de México. Y efectivamente las condiciones de vida en la mayoría de los municipios del Estado de México que colindan con el Distrito Federal o Ciudad de México son muy distintas a las que existen en la misma Ciudad de México. Y en aquel entonces nos lo mostró Buñuel, pues en colonias, ¿no? Pero ahorita se ha ido creciendo exponencialmente. Eh, ¿Tú qué opinas, amigo, eh, del personaje? Bueno, yo ya te compartí, ¿no? Pero del personaje de la mamá de Pedro, quiero saber tu opinión. Pues es que rompe completamente con esta romantización de que la madre da todo por sus hijos, pero que de alguna manera esta idea que se ha vendido durante años también de alguna manera deshumaniza, ¿no? A las mujeres el hecho de que ellas no sientan, no sufran, más allá de que sufren por los hijos en lo personal, ¿no? Ella bien lo dices, ¿no? Cuando está en la parte, cuando está con el juez que lleva a Pedro Ujú, al MP o no sé qué sea, ujú. lo lleva y cuando le preguntan sobre el padre de Pedro, dice, yo ni lo conocí, ¿no? Ni siquiera pude defenderme de ese hombre. Lo que te muestra es que pues la mamá de Pedro habría sido violentada y producto Sí, de ese ultraje habría sido Pedro, ¿no? Y que lo muestra con crudeza y pero al mismo tiempo mostrando la realidad y como lo dice, ¿no? Mucha de esta historia está basada en hechos reales, sacados de claro. expedientes, o sea, estas historias pues eran historias que no solamente eran de un solo niño, son historias que se venían y se vienen actualmente repitiendo a lo largo
a lo largo de los años. Yo trataba de enumerar las problemáticas que tocaba esta película, que aparte de los derechos de los niños, pues toca la violencia en contra de las mujeres, eh, la explotación infantil en cuestión de la explotación laboral. También hay una escena cuando está que es una escena totalmente sin diálogos, en la que Pedro se acerca a una tienda, Un está aparador. en un aparador, y se le Ujú, acerca un hombre, ¿no? Un pederasta queriéndolo enganchar a base de dinero, claro. y se dan cuenta que viene la policía y huye, ¿no? Ahí toca un tema totalmente incómodo para aquellos entonces. Los niños Sí, sí, sí. abandonados, ya lo mencionaste con el Ojitos, ¿no? Que su papá lo lleva al Ujú, mercado y que le dice que ahí lo espere y que nunca regresa el señor. Los ancianos también, ¿no? Se ve reflejado con el ciego, un ciego que tiene que claro. andar Sí, bendigando. sí, sí. Eh, las personas con discapacidad, también cuando el Jaibo lleva a los morros a que vayan con el discapacitado y le roben Ujú, su patineta, se la rompan. así es. Y pues son algunas de las problemáticas que yo pude enumerar y que identifiqué en este filme, que por decir, en su momento pues fue duramente criticada. Tuvo dos estrenos por lo mismo que hemos dicho de que incomodó. Incomodó al Ujú, gobierno, incomodó al sector empresarial, e incomodó a las élites sociales. A esta película inclusive tiene dos finales, el final que hemos visto todos, en el que termina el Jaibo matando a Pedro y el Jaibo después termina muerto a mano de la policía, pero le obligan a Luis Buñuel por lo mismo de esta censura censura moral, por decirlo de alguna manera, que ujú, imperaba. Le hace grabar otro final en el que Pedro mata al Jaibo y Pedro termina regresando a la escuela, a este orfanato, no sé cómo se le llame. sí. Entonces son dos finales, ¿no? Inclusive yo me encontraba que en aquel entonces el titular del sindicato de actores era Jorge Negrete, que él intentó censurar esta película, inclusive intentó que no se filmara en su momento, y que esta película pues no se le hizo caso hasta que llegó a Cannes, hasta que otros Ujú, directores a nivel mundial la alabaron, la vieron con otros ojos menos puritanos a los que habían sido vistos aquí en el país. Inclusive Efraín Huerta decía que esta película era un documento que le hacía más bien a México que centenares de películas vacías que mostraban pura ficción. Estamos hablando de la época del cine de oro, particularmente en México. Luis Buñuel gana el premio al mejor director en Cannes. Inclusive hay un poema de Octavio Paz reconociendo esta película, y después es cuando claro. como ya internacionalmente la película es hablada y reconocida, pues aquí en México ya todo el mundo empieza, ay, pues sí, vamos a verla, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Imagínate, o sea, una película así en ese momento, ¿a cuánta gente no incomodó? Si fuera Por totalmente supuesto. estrenada en estos momentos, cuando supuestamente ya tenemos otras ideologías, cuando supuestamente ya hay más espacios de expresión, pero que estamos también en el episodio pasado de Humanos Podcast, empezábamos a hablar sobre la censura que impera actualmente en las redes sociales, en el internet. Entonces, ¿cuánta Sí, censura no, digo, de igual manera, ¿no? Así como el mensaje sigue funcionando tanto hace 60 años como ahora, eh, yo creo que también incomoda e incomodaría a muchas personas, ¿no? Porque yo inclusive buscaba información sobre la película, y en ABC, este medio español, en su sinopsis totalmente la mostraba como una película que habla acerca de la delincuencia juvenil, ¿no? mm. Cuando es totalmente Ah, diferente el mensaje que quiere dar Luis ah, Buñuel en este filme. sí, 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 desesperanza, religión, mucho simbolismo, ¿no? Porque ahí pues mete de lo suyo también Buñuel con los sueños y con las gallinas, ¿no? El Eh, surrealismo. eh, sí, 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 por supuesto. Y cómo no iba a incomodar, amigos. Bueno, se estaba acostumbrado en aquel entonces a ver este cine, pues digámoslo
así pues de ricos para ricos, ¿no? Veíamos historias dentro de las mismas cintas, pues pues del hombre rico, ¿no? O adinerado de la ciudad y llegaba, no sé, alguien del pueblo y se hacía cabaretera y bailaba y ya se enamoraba. Pero, bueno, repito, hasta nosotros los pobres no se había tocado el tema, que también, pues sabemos lo que provocó esta cinta con Pedro Infante, ¿no? Pero llega Luis Buñuel y le dice, pues quítate, ¿no? Quítate Este pedo que es ahí te así, voy. güey. Así. Si quieres mostrar realmente cómo está la onda en estos sectores de la población, que son muchísimos, pues ahí te va, ¿no? Y crudamente, eh, pues lo muestra y lo muestra, te digo, a mí me encanta la manera en la que lo hizo, porque ya lo dijiste, te muestran lo que hace, pero también por qué lo hace, te muestra que no nada más es culpa del personaje, que es culpa del entorno, que es culpa de la sociedad, que es culpa del gobierno, que es culpa de todo un sistema que no funciona y como bien lo dice, sigue siendo vigente, ¿no? Que ahorita no se hable y que ahorita todos estemos en redes sociales poniendo fotos de que estamos bien contentos, tomándonos un Starbucks y lo que quieras, pero los olvidados siguen ahí. Tan es así que yo te quiero preguntar, ¿quién durante este año y 3 meses que llevamos de pandemia, quién se preocupó precisamente por la gente de la calle, ¿no? Por ver si ellos estaban enfermando, si ellos estaban muriendo, si ellos estaban infectando también. Sí, no, y Entonces, la misma ahí está muestra el tema. fue con la implementación de las vacunas. No voy a decir si está bien o está mal todo esto. No quiero abrir un debate en este tema en cuestión de lo que hizo o no hizo el gobierno, sino por decir, eh, habría una cierta organización en cuanto a la implementación de las vacunas, sí, pero al primer sector de población que quieres vacunar es a los adultos mayores. Ok, está bien, pero quieres que todo lo hagan por internet. ¿Cuántas historias no había en los centros de vacunación en el que los adultos mayores, o sea, desafortunadamente no tienen, no saben utilizar una computadora, no saben ni meterse a internet? Hubieron ahí Sí, personas que afortunadamente ayudaron mucho a las personas claro. adultas mayores, pero era también, ¿no? Una muestra de, o sea, le estás hablando al sector que no sabe usar una computadora, güey. Entonces, o que no es tan familiar, o también son uno de los sectores, los adultos mayores, son uno de los sectores más desprotegidos actualmente. Entonces, Claro. es como, o sea, yo veo, o sea, es tan hipócrita toda esta gente que sube sus fotos de, ay, ayudando a la gente, a los niños, y a la mera hora te censuran cuando tú dices algo de verdad, algo de Ujú. crueldad. Es tan hipócrita como esta imagen de cuando Pedro está trabajando en una feria y que en aquel entonces pues los juegos eran pues mediante Pe- mecánica, ¿no? Mecánica en cuestión de que Sí, la ruleta esta de los caballitos, del carrusel. el carrusel, pues era empujada Tí- por los morritos. Los Tíbole le columpios decían antes. Ujú. era igual, impulsado a mano, ¿no? Sí, sí, Niños sí. activando estas máquinas, poniéndolas a funcionar y utilizadas por niños privilegiados que tenían acceso, ¿no? O sea, era la explotación infantil para los infantiles de aquel entonces. Ujú. Y así de hipócrita sigue siendo la sociedad, ¿no? Porque pues todo el Sí. mundo sabe que existe eso, pero ¿cuántas personas voltean a verlo? Como diría un hombre sabio de nombre Jaime Maussan, y nadie hace Hace nada. nada. Pero sí, amigo, es que la verdad, ahora sí que la verdad incomoda. Y mucho. Todos, sí, no, demasiado. Dile no nos vayamos con lejos, ¿no? No le tienes que decir a un medio de comunicación sus verdades o a un político sus verdades, con tu vecino. Dile algo que es verdad. Dile, oiga, vecino, la verdad su música fastidia, molesta, ¿no? No todos queremos escuchar lo que usted escucha. Y pues inmediatamente responde agresiva, por lo menos agresivamente. ¿Y usted qué? Si no le parece, tápese los oídos y que no sé, ¿no? Porque, y es un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy simplón, pero pues sí, es que la verdad incomoda demasiado y por eso Los Olvidados del señor Luis Buñuel del año 1950 incomodó tanto
si ahorita hay censura, ¿no? Imagínate en aquellos años cómo estaba la cosa, estaba peor, ¿no? La censura era, no sé, el grado de censura era enorme. Y ahorita como quiera tenemos redes sociales y tenemos YouTube y lo que quieras y podemos ahí medio escribir y medio sacar, ¿no? Nuestros comentarios y pensamientos, pero antes era prácticamente imposible y por supuesto, ¿cómo no iba a acomodar? Y más, que después se naturalizó, pero ¿cómo es posible que un español va a venir a proyectar la realidad de México, este español que vas a ver, ¿no? Pero pues sabía mucho y era un artista y era un gran director y tan así que nos dio esto y nos dio muchas otras películas y que tuvo mucho que ver para todo este fervor, ¿no? De la era de oro, o el cine de oro mexicano. Sí, totalmente un cine que romantizaba todos los problemas de los mexicanos, no solamente como la pobreza en nosotros los pobres, sino mucho cine que pues no cuánto cine no alababa la imagen de los sacerdotes, la imagen de los ¿cómo se llama? Estos del cacicazgo, un cacicazgo que también sigue estando vigente en un país como Sí, sí, México, sí. que en aquel entonces pues era mucho más visible y latente, pero que de alguna manera también era romantizado, ¿no? Por ahí otra película que espero en algún momento también hablemos, porque habla sobre este cacicazgo y la opresión en contra de los grupos indígenas por revolución. Se llama Los Ujú. Colgados, una película también que vale mucho la pena. Tendrá como un año, creo que la vi en el canal 22, algún momento también aquí, Ujú. ojalá estemos hablando de esa película, pero también no sé si recuerdes que en unos programas anteriores de Humanos hablé acerca de un libro que se llama Los Nadie, Sí, de sí, sí, un, sí. un libro periodístico de Moisés Castillo y Ale del Castillo, dos periodistas mexicanos. En este libro Los Nadie pues toca todos estos los problemas y las dificultades y los obstáculos en los que se enfrentan hoy en día, pues no solamente los niños, sino los adolescentes y los adultos jóvenes. Muestra desde el bullying hasta eh, la violencia que hay no solamente en las escuelas, sino en la calle, cuando egresas de una universidad o cuando buscas trabajo siendo un adulto joven. Un recién Y egresado, sí. algo que me recordó mucho de esta película es que hay esta película con este libro, es que yo recuerdo haber leído en este libro acerca de pues cómo los adolescentes eran utilizados por los grupos criminales que se dedican al robo de vehículos, eran utilizados por este tipo de bandas porque decían, o sea, a la hora de un robo, pues a quienes utilizaban eran a los adolescentes, o quienes son utilizados actualmente son los adolescentes para que se Ujú. den a la fuga con los carros, porque si agarran a los adolescentes, eh, pues ellos no van a tener la misma sentencia ni la misma rigurosidad de la ley va a caer sobre ellos como con un adulto. Entonces ellos Claro. servían como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Y me recordó en este tema porque cuando hay un momento en el que el Jaibo le dice a Pedro, no nos pueden, no te pueden llevar si no te cachan con la mercancía, ¿no? De alguna Ujú. manera también todas estas dificultades por los que pasaban los niños o esta banda de chavos, los había también hecho de alguna manera conocimiento de cómo funcionaba el sistema, ¿no? Porque Claro. no es algo que haya provocado el sistema, sino era algo parte del sistema, algo, o sea, no era algo aislado, no es un problema aislado, es algo que nace por las mismas lagunas, por las mismas fallas del sistema y que también, ¿no? O sea, como los sectores, como la delincuencia organizada, las bandas que se dedican al robo de autos, pues tienen conocimiento de la misma ley para poder, pues poner a los jóvenes, a los niños, pues como chivos expiatorios. Sí, efectivamente, amigo, es todo, ¿cómo te diré? Y bueno, Luis Buñuel nos lo hace muy bien, nos demuestra que las cosas no son tan simples, que los problemas que enfrenta la sociedad
mexicana no son tan simples como, ay, pues es ladrón porque quiere, ¿no? Porque es flojo y le gusta la vida fácil. O sea, no, las cosas no son tan sencillas. Siempre hay una cantidad variada de circunstancias que llevan al ladrón a ser ladrón, que llevan al mendigo a mendigar, que llevan a la madre soltera a no querer a uno de sus hijos, como en el caso acá de Pedro, que llevan a un joven pues a robar, ¿no? Como en el caso de Jaibo, porque también parte parte o mucho de la forma de actuar del personaje de Jaibo es porque él se sentía y se sabía solo, sabía que a nadie le importaba, ¿me explico? Ni a las autoridades, ni a las instituciones educativas, por lo menos no, por supuesto no tenía familia, entonces las cosas no son tan sencillas y creo que también eso lo muestra muy bien esta película, insisto, de forma quizás medio cruel, o más bien muy ¿Cruda? cruel, cruda, sí, pero lo hace muy bien. Bueno, aparte de eso, las técnicas, ¿no? Cinematográficas que utiliza tanto, bueno, Luis Buñuel como el fotógrafo, ¿no? El encargado de fotografía, Gabriel Figueroa, pues hacen que, como ya lo decíamos en muchas ocasiones, sin necesidad de diálogo, con la pura imagen, con el movimiento de cámara, pues uno vea o uno sienta o uno entienda toda la escena y comprenda el porqué y te lleve a estas ondas filosóficas, te lleve a pensar. Por ejemplo, y se habla mucho también ahí en videos de YouTube, una escena donde Pedro ya está queriendo cambiar, ya se va a trabajar pues, en este lugar donde hacen Como herrería, ¿no? cuchillos, ¿no? Ándale, cuchillos y no sé qué más. Demuestra en primer plano una cruz, ¿no? Porque México es católico, demuestra una cruz. eh, a, a- a mediano plano está Pedro, tratando de trabajar, pero en el fondo y atravesando la luz llega pues la oscuridad de Jaibo, ¿no? Que por más que Pedro se quería salvar de esa oscuridad, pues ahí estaba Jaibo. Ahí volvemos a lo mismo, ahí está el entorno, ahí está la sociedad, que muchas veces, aunque no quieras, pues te lleva, ¿no? Te lleva a lugares donde uno no quisiera estar. Eh, O, y pues o, totalmente recomendable. o también yo creo que algo que trata de mostrar más allá de las circunstancias y la miseria por la que viven muchos de estos personajes, no trata como que tampoco de victimizarlos, de decir, pues pobrecitos, ¿no? Son pobres y el hecho de que vivan en esta miseria los hace ser así, ¿no? No, yo creo que Luis Buñuel trata de dar un mensaje, de decir, más allá de que viven bajo este entorno, ellos son así porque pues este entorno les ha forjado esta personalidad, pero si no tuvieran esta miseria, pues también tendrían, ¿no? Determinada personalidad, ¿sí? Porque pues, vuelvo a esta escena de cuando Pedro está en el aparador y se le acerca a un señor, alguien de una sociedad o de alguien de una parte de la sociedad ya acomodada, pero que al mismo tiempo también muestra esta perversidad, esta parte de la sociedad que busca hacerle daño, Ujú. ¿no? Un daño particular a Pedro. O sea, no sé si me doy a entender en el hecho de que no busca victimizar tampoco a los personajes, sino que los muestra libremente como son, ¿no? Los echa y dice, son así no porque el clima haya estado bien hoy, no porque la Virgencita no haya decidido ayudarlos hoy y mañana sí. No, son así porque así es, ¿no? Así es la vida, así es el camino, desafortunadamente. Y es un retrato muy fiel de la sociedad, no solamente de la sociedad de hace 50 años, hace 60 años, sino un reflejo actual. Por supuesto, que sigue vigente y que, pues sí, que sigue incomodando, amigo, que repetimos, ¿no? Nos muestra los problemas de la sociedad, nos muestra cómo cada problema no es causado por una simple situación o circunstancia, sino que son muchas. Nos muestra, pues repito, es que creo que por eso es o fue tan polémica, ¿no? Porque mostró la verdad,
Sí, en un país y tan caemos en lo puritano, ¿no? mismo, Le decíamos en un país tan en la doble banalidad moralista también. del arte, y yo mencionaba, ¿no? A Ujú, pesar de que tuvimos muralistas como Diego Rivera, Siqueiros, que por poner dos ejemplos, dos muralistas revolucionarios en su momento, eran de alguna manera puritanos, ¿no? En sus obras. Y con esto no estoy diciendo que sean buenas o malas, ¿no? O sea, magníficos muralistas en su momento, pero que en aquel entonces era muy raro que hasta ellos mostraran desnudos, mostraran mensajes no políticamente correctos, y que Luis Buñuel pues muestra eso, ¿no? Porque hasta hay un momento de erotismo cuando la mamá de Pedro se entrega a Jaibo, cuando ahí hay una interacción, cuando el mismo Jaibo intenta abusar de Meche, cuando también el ciego intenta ahí sobrepasarse con Meche y la termina rescatando el Ojitos. ujú. Entonces, pues nos muestra, ¿no? Ese es un fiel retrato de lo que pasaba. Sí, y el final también, ¿no? Crudo, crudo y real, que lo que sucede en esa escena final, pues agarra un periódico, ¿no? Y te vas a encontrar que sigue pasando, ¿no? Que sigue pasando y pasaba en ese entonces y pasaba muchísimo antes y ha pasado por los siglos de los siglos, porque desafortunadamente o afortunadamente, según de donde lo vean, pues seguimos siendo humanos, y pues ahí está. Ese final de cuando la Meche y su abuelo se están llevando en el burro el Sí, cuerpo de sí, sí, Pedro, sí. y pasa al lado la mamá de Pedro, que lleva horas buscando a Pedro y que le pregunta, bueno, no saben dónde está mi hijo, no, no sabemos dónde está, y no porque sean malos, ¿no? Tanto Meche como su abuelo, sino porque dicen, encuentran el cuerpo aquí en nuestra propiedad y no saben quién lo mató, o sea, las circunstancias no van a ser buenas para ellos, sea lo que sea, y pues Ujú. deciden llevar a un barranco el cuerpo y ahí dejarlo abandonado para que pues al final las autoridades o alguien lo encuentre, no, ya no sale eso ahí, pero creo que hasta el último minuto esta película es muy fiel al mensaje que quiere transmitir, que quiere dejar. Sí, efectivamente, muchachos. Y pues nada, no sé si quieres agregar algo más. Por mi parte, creo que esto preferiría, o les diré mejor que vayan a verla. Está en YouTube, es gratis, búsquenla. Los Olvidados de Luis Buñuel está en español, por supuesto. Y pues nada, ya después de que la hayan visto, pues ya, platicamos, ¿no? Creo que a pesar de que hablamos de spoilers, creo que, que aún así es disfrutable. Bueno, hicimos la advertencia previa, pero aunque hayan visto todo el video, creo que aún así es disfrutable por la trama y cómo se lleva a lo largo de la cinta. Sí, sí, pues nada más que agregar, es un peliculón. Yo cuando la vi quedé totalmente impactado. Es muy difícil ver este tipo de películas en las que pues no hay un final ni feliz ni triste, simplemente es un final, es una historia. Entonces eso es muy difícil, no solamente encontrarlo en el cine, encontrarlo en la literatura, en el teatro, en cualquier ámbito es difícil encontrarse algo así. Y pues nada, ¿no? Es que de esta película a mí me pareció totalmente maravillosa, como lo dije, me impactó, altamente recomendable, véanla en YouTube. Y pues nada, ¿no? Ya no sé qué más agregar, porque Pues pues nada, pues es que que no hay nada quisiera que más que todo el mundo, agregar. es que sí, quisiera que todo el mundo la viera, que todo el mundo la disfrutara, que todo el mundo reflexionara, más allá de si la película no te muestra un final bueno o malo. Pero pues te deja así de, pues es que sí, no manches. Te deja pensando, ¿no? Ajá. Como el buen cine o el buen libro o la buena música, te dejan pensando, trabajando la ardilla, el coco, el cerebro, como le quieran Sí, decir. digo, para nada más, pues para hacerla un poquito más atractiva, la película más odiada en su momento por un gran sector de la población mexicana, intentó ser censurada, fue censurada, tuvo que tener dos estrenos, hasta que en Europa se dieron cuenta de que era una muy buena película, aquí en México le hicieron caso. Ujú. Y pues al ser una película prohibida, yo creo que es lo que también de alguna manera le da como esta pequeña publicidad de hacerla atractiva. Sí, oye, es algo que no he entendido de ustedes los humanos, o bueno, de los humanos. ¿Por qué la verdad incomoda si la verdad es lo que es?
¿Por porque qué lo prohibido les llama más la atención que nada? no No les, sé, a la gente son no es que les raros. duela el alma, les duele el ego. Sí, son muy raros humanos. Pues nada, ahí está la recomendación cinematográfica de esta semana a través de Humanizarte, aquí en Humanos Podcast, y esperemos que la disfruten, así como nosotros lo hicimos. Esperamos sus comentarios también. Y pues nada, amigo, nada más que decir. Nada más que decir, más que pues síganos en nuestro canal de YouTube, en nuestras diferentes plataformas de iHeartRadio, Apple Podcast, Deezer y Spotify. También nuestras redes sociales ya están siendo activadas de manera frecuente para que pues pueda ser un poquito atractivo para ustedes. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok principalmente mostrando algunos clips, algunas cosas que hemos hecho aquí en Humanos Podcast para que pues se vengan, se unan y se unan a la discusión. Recuerden, No nada bueno, más que se unan. que se unan. Humanos Sí, Podcast. Aquí estamos, como cada semana. así es, muchachos. Pues nada, nos vemos la siguiente semana y escuchamos la siguiente semana con una nueva peli. Y pues nada, a mí me dicen Frank. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Eiji Morimoto y nos vemos la próxima. Hasta luego. Pásenla bien, muchachos.